que nuestros panelistas de hoy realizarán un análisis y para esto yo quisiera, sentando las bases, digamos que ya después creo que será muy criticado esto de sentar bases, pero para dar un marco de referencia de nuestro estudio, yo quisiera preguntarte, mi estimado Eduardo Martínez Bastida, ¿qué debemos de entender por tutela judicial efectiva? ¿Y cuál es su relación con este derecho sustantivo a la administración de justicia? Gracias, querido amigo José Fernández de Ceballos. Un saludo al amigo José Díaz de León. Un saludo a mi gran amigo Ángel Cámara Tristain. A todas y a todos ustedes que nos acompañan y, por supuesto, agradecer a las autoridades de nuestro Instituto Nacional de Ciencias Penales. En razón al planteamiento, una tutela judicial efectiva, hay que hacer una concepción muy simplista. Es acercar la justicia a los justiciables a efecto de no producir estados de indefensión. Eso es lo primero que tenemos que decir. Este es un concepto que no tiene una referencia textual dentro del derecho positivo mexicano, pero sí en el derecho comparado. Así el artículo 24.1 de la Constitución Española nos indica palabras más, palabras menos, que todas las personas tienen el derecho a obtener la tutela judicial efectiva de jueces y tribunales en el ejercicio de sus intereses y derechos sin que en ningún caso se pueda producir un estado de indefensión. El artículo 229 de la Constitución colombiana nos dice que se garantiza el derecho de toda persona a acceder a la administración de justicia. Entonces estamos observando que ese primer concepto con el que hemos trabajado, acercar la justicia a los justiciables, es propiamente una tutela judicial efectiva. La vicisitud y de lo cual surge la importancia del tema, que nos lleva no solamente a una conferencia, a una charla como esta, sino incluso a congresos de varios días, es el contenido de esto, porque lo primero que tenemos que indicar es que la tutela judicial efectiva es un derecho fundamental. ¿Qué elementos constituyen el derecho fundamental? Bueno, la doctrina española nos dice que básicamente la tutela judicial efectiva se viene a constituir primero por el derecho al acceso libre a la jurisdicción. En un segundo momento es la prohibición de producir estados de indefensión. El tercero es el derecho a una resolución de fondo. Cuarto, el derecho a ejecutar la sentencia que ya se ha pronunciado. Y quinto, el derecho a la oportunidad recursiva. Eso, muy grosso modo, es el contenido de una tutela judicial efectiva. La vicisitud, y aquí viene la segunda parte de la respuesta a la pregunta que el doctor José Fernández de Ceballos ha enarbolado esta tarde. ¿Qué tiene que ver con la justicia? Que la tutela judicial efectiva se ve afectada por determinados defectos en la actuación jurisdiccional. ¿Cuáles son esos defectos? Uno, el excesivo formalismo. Esto es lo que se conoce en Colombia como el exceso ritual manifiesto. El excesivo formalismo pone un defecto a la justicia o a la administración de justicia. Segundo, la incongruencia. Sabido es que para que exista un principio acusatorio, tiene que existir necesaria congruencia entre acusación y sentencia. Si hay incongruencia entre estos dos actos procedimentales, hablaremos de que se está dañando este derecho fundamental. Tercero, se va a poner en entredicho la existencia de una tutela judicial efectiva cuando hay una falta, una insuficiencia o una contradicción en la valoración de la prueba. Siguiente, este tema lo voy a retomar en unos momentos porque me parece que es de los más importantes. Siguiente elemento que pone en entredicho la tutela judicial efectiva es la falta o indebida notificación. Siguiente, la falta o indebida contradicción. Y el siguiente, la reforma impeius o la indebida reforma peyorativa. Todo esto es lo que podríamos hablar en un primer momento de esta tutela judicial efectiva a nivel de doctrina. El caso, por ejemplo, es que la jurisprudencia con número de registro digital 2023-424 nos dice en el derecho positivo mexicano que el derecho a la tutela judicial efectiva se traduce en un deber de privilegiar el análisis de fondo de una controversia por encima de los formalismos procesales. Es decir,
En un criterio ya jurisprudencial con fuerza obligatoria, se está señalando que el párrafo tercero del dispositivo 17 constitucional, al menos en el derecho positivo mexicano, viene a constituir la esencia de eso que denominamos tutela judicial efectiva, y a partir de ahí podremos desmembrar otras características de esta figura, de este derecho fundamental. Dicho sea de paso, las y los penalistas desde hace muchos años, cuando hablamos del proceso acusatorio, decimos los principios publicidad, contradicción, concentración, continuidad, inmediación. Estos principios son correctos. El problema es cuando transitamos a la exposición de motivos del párrafo tercero del dispositivo 17 constitucional y nos percatamos cómo el legislador allí incorpora otros principios que por regla no los tratamos cuando analizamos los principios que rigen al sistema acusatorio. ¿A cuáles me refiero? Me refiero al principio de simplificación, al de economía procesal y al de ausencia de formalismos. Principios que van a orientar la reforma del párrafo tercero del artículo 17 constitucional. En ese sentido, estamos observando de manera muy clara cómo la tutela judicial efectiva tiene muchos vericuetos, tiene múltiples aristas, pero sin duda, tal vez lo más importante en el derecho positivo mexicano sea la ausencia de formalismos procesales. ¿Por qué? Yo les decía hace unos minutos, y con esto cierro mi participación para no distraerle mucho el tiempo a todas y todos ustedes, pero fíjense esto, la falta, insuficiencia o contradicción en la motivación de una resolución. En suma, ¿cómo tiene que valorarse una prueba? Todas y todas las sentencias del sistema procesal penal acusatorio tienen más o menos esta valoración probatoria. Testimonio, dice el juzgador, al que se le reconoce valor probatorio y generó convicción en este juzgador en razón de su contenido, al resultar valorable y sometido a la crítica racional por obtenerse lícitamente y haberse incorporado al debate conforme a lo dispuesto por los numerales 265, 359 y 402 del Código Nacional de Procedimientos Penales, ya que aportó información relevante para robustecer la acusación, y después viene una transcripción de lo que indicó el órgano de prueba. Me parece que aquí hay una indebida valoración probatoria, porque lo único que nos está diciendo es: yo valoro en legalidad en razón de que el testimonio se incorporó conforme a las reglas que señala el código y se obtuvo lícitamente, pero no me está señalando por qué de forma libre, de forma lógica, de forma conjunta, armónica e integral tiene valoración para el juzgador en cita. El caso Velázquez Rodríguez contra Honduras nos señala que las pruebas se tienen que valorar de manera libre, nunca de valor tasado, como parece lo hace el juzgador. Y el caso Paniagua Morales y otros contra Guatemala nos indica que tiene que ser acorde a las reglas de la sana crítica, circunstancia que no veo en esta determinación, y me parece que es una constante en el Poder Judicial emitir resoluciones en este sentido. Aquí cabría la pregunta: ¿esto sería una cosa juzgada fraudulenta a futuro en razón de que la cosa juzgada fraudulenta, según el caso Carpio, Nicol y otros contra Guatemala, implica inaplicar el debido proceso, lo que erige en un juzgador en carente de parcialidad, de imparcialidad? En ese sentido, podemos ir observando cómo hablar de tutela judicial efectiva nos lleva a aristas múltiples, como es el caso de una valoración probatoria. Pero reitero, trato de ser breve en razón de que hay otros panelistas que tienen mucho que aportarnos esta tarde. Doctor Fernández de Ceballos, gracias. Estimado doctor Martínez Bastida, muchísimas gracias. Gracias por este análisis. Y quisiera, en el mismo sentido, doctor Díaz de León, de la amplísima experiencia que tienes como defensor en análisis de derechos fundamentales, quisiera en el mismo sentido, ¿qué debemos de entender? ¿A qué alcances llega esta tutela judicial efectiva y lo mismo, la relación con un derecho sustantivo a la administración de justicia, de acceso a la justicia, perdón? Claro que sí, doctor Fernández Ceballos, con todo gusto. Pues muy buenas tardes a todos. En primer lugar, deseo agradecer al INACIPE por el honor de permitirme estar en este interesante
e importante evento. Agradezco también a mi amigo, admirado doctor José Fernández de Ceballos y a todo su equipo de colaboradores por permitirme estar aquí con ustedes. Desde luego agradezco a mis compañeros panelistas, al doctor Eduardo Martínez Bastida y al doctor Ángel Aarón Cámara Tristain, por el privilegio de coincidir y aprender de ustedes en esa interesante charla. Pero muy especialmente, queridos amigos, agradezco a ustedes, damas y caballeros, miembros de la comunidad de INACYPE, que nos siguen a través de los medios virtuales. Les mando un fuerte abrazo sanitizado a todos y cada uno de ustedes. Y bueno, desde luego, tocayo, ¿qué debemos entender por tutela judicial efectiva? Y claro, ¿qué relación tiene con el derecho humano de acceso a la justicia? Me gustaría iniciar retomando un tema muy importante que comentaba el doctor Eduardo Martínez. Lo primero que tenemos que tener presente es que estamos en presencia de dos auténticos derechos humanos. Por un lado, la tutela judicial y por otro lado, el acceso a la justicia. Son derechos humanos, tanto de fuente nacional como de fuente internacional. Reconocidos ambos, por citar ejemplos, en el artículo 17 de la Constitución, al cual les he hecho referencia, o al artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, entre muchos otros instrumentos. ¿Cómo puedo definir a la prerrogativa fundamental a la tutela judicial efectiva? Abonando a lo que mi amigo el doctor Martínez Bastida ha señalado, yo la puedo definir de la siguiente manera. Es un auténtico derecho humano que tenemos todas las personas en México, tanto personas físicas como personas jurídicas, a fin de, al cumplir ciertas condiciones y ciertos plazos que fijen las leyes, podamos acceder de manera expedita a tribunales independientes e imparciales del Estado mexicano, ya sea para plantear una pretensión o para defendernos de ella, para que de esta forma, a través de la tramitación de un proceso, en el que serán respetadas diversas exigencias, requisitos o presupuestos, puede entonces resolverse de manera pacífica e institucional el conflicto. Así que, en palabras muy sencillas, la tutela judicial efectiva puedo definirla también como el derecho que tenemos para someter al Estado un conflicto o una controversia para que sea el Estado el que la resuelva de manera institucional y pacífica. Por eso, al derecho de acceso a la justicia y su binomio, el derecho a la tutela judicial efectiva en el ámbito procesal, también los conocemos como el derecho fundamental a la acción y el derecho fundamental a la jurisdicción. Desde luego, queridos amigos, debo destacar que ambos derechos humanos son derechos humanos adjetivizados. Dicho en otro sentido, son derechos humanos que tienen un atributo muy importante, el atributo de la efectividad. ¿Qué significa esto, amigos? Los entendemos como derecho humano de acceso real y efectivo a la justicia, tutela judicial efectiva. ¿Qué significa el atributo de efectividad? La eficacia debemos entenderla como la justiciabilidad. La garantía de la justiciabilidad. ¿Qué significa? Que en cada caso concreto deberán ser siempre respetados y garantizados por la autoridad. En caso de no contar con esa nota de eficacia o de efectividad, evidentemente es un derecho humano ilusorio, un derecho humano que no tiene pues prácticamente ninguna operatividad en el ámbito jurídico mexicano, lo cual se encuentra proscrito. Y bueno, abundar también que son derechos humanos que podemos estimar modalizables. ¿Qué significa? Que no son absolutos. El derecho humano de acceso a la justicia y la tutela judicial efectiva encuentran límites. Su primer y más importante límite en la función del legislador, quien va a establecer los presupuestos, las condiciones, los plazos a través de las cuales los gobernados podremos acceder precisamente a esa función jurisdiccional, a esa función de tutela judicial efectiva. Así que es muy importante entender que el acceso a la justicia y la tutela judicial efectiva no son omnímodos. No lo va a realizar el gobernado en las condiciones que él quiera o que él estime, sino se encontrarán limitados o acotados al propio orden jurídico nacional. Piénsense, por ejemplo, queridos amigos del INACYPE, que una persona puede interponer un amparo en cualquier momento que ella quisiera u ofertar pruebas en cualquier etapa del proceso de manera ilimitada. ¿Esto qué acontecería? Argumentando el derecho de acceso a la justicia o una tutela judicial efectiva, pudiéramos afectar los derechos humanos
de otras partes procesales que también merecen respeto. Finalmente, para concluir esta primera intervención, hago referencia a que el derecho humano a la tutela judicial efectiva tiene también una vertiente subjetiva, una vertiente que podemos denominarla atingente al juzgador, que encarna la persona del juzgador. Bajo esta vertiente subjetiva, el juez, para brindar una tutela judicial efectiva, debe cumplir con 3 grandes atributos. ¿Cuáles son? Flexibilidad, sensibilidad y objetividad. ¿Qué significa esto, amigos? Flexibilidad en la admisión de las demandas, en la admisión de los recursos. Es un indubio pro actione. Esto es, debe favorecer el acceso a la justicia en favor de los gobernados. Sensibilidad al momento de tramitar el proceso, al momento de llevar a cabo todos los actos procedimentales, respetando siempre el debido proceso legal. Y finalmente, la objetividad. La objetividad al momento de resolver, de fallar, de decidir el conflicto intersubjetivo, buscando siempre como eje rector la seguridad jurídica y la armonía social. Atendiendo todas estas directrices, podemos definir al derecho humano a la tutela judicial efectiva. Muchas gracias, querido doctor Fernández de Ceballos. Estimado doctor Díaz de León, muchas gracias. Y bueno, de lo que nos han referido ambos panelistas, tanto el doctor Martínez Bastida como el doctor Díaz de León, yo considero que un tema central que tenemos que definir también para poder profundizar aún más en este análisis es entender qué diferencia existe entre una formalidad esencial del proceso y un formalismo procesal. En ese sentido, yo le preguntaría entonces al maestro Ángel Aarón Cámara Tristán, que en su experiencia como juzgador y en su experiencia también y en conocimiento de esta materia, mi estimado Aarón, ¿qué diferencia existe entre esto, una formalidad esencial del proceso y un formalismo procesal? Muchísimas gracias, estimado doctor José Fernández de Ceballos. Creo que hay algún problema con el sonido, doctor. Ya, ¿verdad? Bueno, muchísimas gracias, querido doctor Fernández de Ceballos, también al doctor Díaz de León y por supuesto a mi querido amigo Eduardo Martínez Bastida, 3 brillantes personas. Yo me siento de verdad muy agradecido con el Instituto Nacional de Ciencias Penales por abrir esta especie de ejercicios que son de capital importancia. Habida cuenta, me parece que el rezago en la interpretación de normas que existen en el país o dada cuenta la cultura procesalista que aún prevalece, que en un sinnúmero de ocasiones, dicho sea de paso, pues se ha puesto en relieve, mejor dicho, pues está sobreponiéndose al espíritu del legislador, ¿no? Lejos de atender el fondo del asunto, la solución del conflicto, esos seres humanos que están en conflicto, víctima e imputado, que son al final los titulares de los derechos sustantivos, de pronto hemos visto cómo algunos operadores pues se enganchan con dispositivos meramente de carácter procesal, soslayando o pasando inadvertida esa esencia antes mencionada, ¿no? Que al final es lo que importa, ahí están las partes, ahí está la administración de justicia, que es para ellos, y por supuesto lo que se tiene que hacer es facilitar el acceso a la justicia, dada cuenta que el constituyente ha advertido de manera muy categórica, sobre todo en la reforma del artículo 17 constitucional, que por supuesto los jueces somos facilitadores del procedimiento, no estamos para complicarlo, muy por el contrario. Bien, partiendo de esta premisa, y no sin antes agradecer también a todas las personas que hacen el favor de escucharnos, porque al final esto es una construcción, y espero que de estas sublimes expresiones de mis compañeros, pues la comunidad jurídica se nutra para bien. Estoy seguro que así será. Bueno, la diferencia toral sería, más allá de que el procedimiento es concebido como ese conjunto de etapas, formas, términos y demás pasos a seguir que engendran el objeto o los objetos de acuerdo al artículo 20 constitucional apartado a fracción primera de los principios, tanto de esclarecer los hechos, por supuesto con el ideal en abstracto, ¿no? En la medida de lo posible de arribar a la verdad histórica,
pese a las vicisitudes a que nos podemos enfrentar en este camino tan complejo, así como que el culpable no quede impune, que se reparen los daños de manera íntegra. Ahorita voy a hacer un comentario al respecto, y también proteger al inocente, solo acotando, ¿no? Porque de pronto hay un poquito de confusión. Hay muchas personas que aducen que ahí en este contexto o este objeto de proteger al inocente, ahí también está implícita la víctima. Y no. El legislador lo que nos quiso dar a entender, el proteger al inocente, es a esa persona que no cometió delito alguno y que democráticamente dicho, a la mala, le están imputando la comisión de un delito, ¿sí? Todo esto con el trazado designio de arribar a la solución del conflicto, ¿verdad? De hecho, es bien importante mencionar que, hablando de formalidades esenciales del procedimiento, no podemos dejar de hablar también de debido proceso, que no es lo mismo. No obstante, nuestro Poder Judicial Federal, hace unas décadas atrás, pues, al parecer, se hablaba de lo mismo cuando se decía formalidades esenciales del procedimiento y debido proceso, pues ya luego se fue diseminando de una mejor forma, sobre todo a raíz de la producción jurisprudencial de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y hoy están perfectamente ubicados conceptualmente tanto las formalidades esenciales como el debido proceso, y son cosas distintas, aunque las formalidades esenciales son parte del debido proceso también. Incluso el procedimiento penal también, la regla procesal también es parte del debido proceso. Por eso hay muchas personas que por ahí pues consagran estas voces de la forma es fondo, ¿no? No, yo diría que por excepción, muy excepcionalmente. Siempre he dicho que el derecho está construido a raíz de reglas generales. Nada es absoluto en el derecho. No existen las respuestas únicas. Es dúctil el derecho de manera tal que siempre habrá excepciones que debemos los juristas tener bien presentes. Para mí, excepcionalmente, la forma, hablando del procedimiento penal, que de acuerdo al constituyente, pues fue concebido, y lo cual fue aceptado por la Suprema Corte de nuestra nación y también la Interamericana, pues es un instrumento para facilitar la aplicación del derecho sustantivo. O sea, no perdamos de vista esto. Entre tanto, las formalidades esenciales del procedimiento, no obstante, han hecho referencia a ello de forma muy clara y precisa, si no es que docta mis compañeros, pues yo suelo segregarlas en 6 para su mejor entendimiento o su mejor asimilación. Pues normalmente siempre las distingo como la primera, que es lo tocante a la notificación a la persona del procedimiento y sus consecuencias. Pero ojo, no solo al imputado, Estoy cierto de que tanto el debido proceso como las formalidades esenciales del procedimiento se concibieron originalmente, o sea, su génesis obedece a la tutela o al garantismo hacia el imputado. Siempre he dicho que tenemos una cultura totalmente pues tendiente al garantismo hacia los imputados, porque así nos educaron, porque tenemos antecedentes germánicos, románicos, y la víctima era poco en ese sentido. Sin embargo, hoy en día el debido proceso no se construye solo a raíz de la óptica de los imputados, sino también a raíz de la óptica de las víctimas. Dada cuenta ese principio de igualdad, pues todo es ponderación, razonabilidad, pero sin descartar también a la otra parte fundamental del drama penal, como es la antedicha víctima. En ese sentido, tenemos que recomprender o aprender a reconfigurar, porque se va convergiendo con nuevas ideas esta lógica a observar ese debido proceso no solo respecto al imputado, también respecto de la víctima, que al final ni siquiera decide ser víctima. En este sentido, notificar a una persona el procedimiento y sus consecuencias, además de la garantía de audiencia importantísima, el derecho a la prueba. Pero en torno al derecho a la prueba, quiero decir que no solamente es este derecho de ofrecerlas, ¿no? Siempre y cuando no sea información espuria, ¿verdad? Que sea auténtica y obtenida sin violación a derechos fundamentales, de modo esencial, considero que así ya está acreditada, sino también para facilitar su incorporación. Por supuesto, facilitar su incorporación para que esto transite al ámbito cognoscitivo del órgano jurisdiccional, y eventualmente yo agregaría, aunque poco se habla de esto, que también tiene que ver con esta formalidad, no solo que se permita ofrecer, que se admita y que se incorpore fácilmente, sino también que se valore adecuadamente, ¿no? Ahí hablando epistemológicamente, testimonios con psicología del testimonio, dictámenes con control de cientificidad con el objeto de advertir que esa información que transita hacia el ámbito cognitivo del juez sea fiable, ¿no? De alguna forma, que no transite información innecesaria o espuria. Bueno, de esta forma también tenemos pues el derecho de defensa, ¿no? El derecho de defensa, y si hablo de derecho de defensa adecuada, pues también hablo de la víctima. Y por otra parte tenemos, se suele hablar que una de ellas es la resolución definitiva que dirima el conflicto.
Yo le agregaría pues el derecho también al juez que funde y motive la causa legal del procedimiento de manera imparcial. Y pues al final el acceso a un recurso de defensa. Aquí me quisiera hacer patente cómo de pronto nos olvidamos un poquito de las formalidades esenciales, sobre todo en el procedimiento penal, como comentario simple y sencillamente en el ámbito de la retención. Hoy en día se piensa que en materia de control de detención, habida cuenta el artículo 308 de la ley instrumental de la materia, pues únicamente el órgano jurisdiccional está obligado a calificar la legalidad de la detención, que dicho sea de paso, la detención ni siquiera es lo que da lugar a que la persona se mantenga privada de la libertad en la investigación inicial. No, en todo caso lo que la mantiene privada de la libertad es el ámbito de la retención que por supuesto tiene que estar fundada y motivada, por supuesto para retener hay que expresar las razones y los fundamentos y sobre todo, ¿por qué lo menciono? Porque por ahí hay muchos órganos jurisdiccionales que patentizan en este orden que en el tema del 308 ellos no están obligados a verificar el control de la retención, así como se escucha, sino solo a verificar la constitucionalidad del plazo de la retención. Pero fíjense qué importante. ¿Cómo puedo revisar el plazo, que es un accesorio o un derivado de la decisión ministerial de retener, que es lo que priva de la libertad, si no atiendo la constitucionalidad del acto que le da vida a ese accesorio, a ese plazo de 48 horas? Entonces me parece que eso está implícito ahí. De no ser así, si los jueces no tienen la obligación de reconocer esto, entonces estaríamos violando una formalidad esencial del procedimiento, ¿verdad? ¿Cuál es? Pues el acceso a un recurso ordinario de defensa. ¿Quién revisaría el entorno de la retención? Razón de más que es un ámbito del Ministerio Público mediante el cual priva de la libertad a una persona y puede ser arbitrario, ¿no? Entonces, hay órganos jurisdiccionales que dicen que la vía es el amparo y pues creo que ahí ya hay un error, porque si puede el juez de amparo, puede el juez de control. El juez de control ejerce control de constitucionalidad. Entonces, concluiría diciendo que las formalidades esenciales del procedimiento, pues yo las concibo como una especie de garantías mínimas. Esas que algunos segregan en 5, su servidor en 6, y acabo de mencionar, garantías mínimas para que se consolide las aristas más importantes del debido proceso. Entre tanto, el procedimiento, pues yo sugiero al colectivo de juristas que siempre he sugerido que tienen que aprender a interpretar lo que subyace debajo de la norma procesal para advertir si se trata en la especie de una mera forma procesal cuya inaplicación no trasciende al no afectar los derechos fundamentales de las partes y podría dar lugar a su inaplicación a veces o incluso a la simplificación del procedimiento. Ahí está el tema de sentar las bases. Yo no puedo concebir la idea de que por no sentar las bases de acuerdo a esas fórmulas que el órgano jurisdiccional tiene en su cabeza, que ni siquiera están colocadas en porción normativa alguna, tenga que prescindirse el derecho a la prueba. Por supuesto que no, porque la prueba al final, amén de ser derecho fundamental, es una formalidad esencial del procedimiento. Entonces hay que entender muy bien eso. El procedimiento es simple y sencillamente esta herramienta que permite facilitar la aplicación del derecho sustantivo. No pierdo de vista que también es debido proceso, pero es fondo por excepción. Hay que diferenciarlo muy bien de las formalidades esenciales del procedimiento. Por el momento sería todo, mi querido doctor José Fernández de Ceballos. Muchas gracias. Al contrario, muchas gracias a ti. Y si me permites, más adelante volveremos con este análisis respecto de estas técnicas de litigación, pero ahorita me gustaría escuchar también para centrarnos en este punto, porque creo que también es de especial relevancia. Mi estimado José Díaz de León, ¿a ti qué opinión te merece esta diferencia entre formalidades esenciales del proceso y formalismos procesales? Claro que sí, mi querido doctor. Una pregunta muy interesante. Me gustaría empezar señalando que el derecho humano a la tutela judicial efectiva nace de la existencia de un principio clásico del derecho penal, del derecho constitucional penal, la prohibición de la autotutela violenta de nuestros derechos. ¿Qué significa? Que nos está vedado por disposición constitucional, artículo 17, la justicia de propia mano. Esto es autotutelar nuestros derechos de manera violenta. Razón por la cual esta importante función de impartir justicia se delega en órganos del propio Estado, órganos estatales investidos con jurisdictio, con jurisdicción, que es el poder del Estado precisamente destinado a la solución institucional de un conflicto. Me refiero a los jueces en general. Los jueces in genere tienen la facultad, la potestas juris de resolver estos conflictos.
como lo decía mi querido amigo, el doctor Ángel, tradicionalmente a través de la tramitación de un procedimiento o de un proceso, según corresponda, si es justicia judicial o justicia administrativa. Bien, en estos procesos o procedimientos, también conocidos como procedimientos seguidos en forma de juicio, necesariamente deben respetarse un cúmulo de exigencias, requisitos mínimos de validez, requisitos mínimos indispensables para la validez del proceso o del procedimiento. A estos requisitos, queridos amigos, es lo que denominamos como formalidades esenciales del procedimiento. Ergo, como sinónimo de esta expresión, podemos ocupar como requisitos mínimos e insoslayables para la validez de todo procedimiento o de todo proceso. Dicha institución tiene su fundamento en el artículo 14, párrafo 3 de nuestra Constitución. Ahí se consagra la expresión formalidades esenciales del procedimiento, las cuales, como con acierto mi amigo el doctor Ángel ha señalado, la Suprema Corte de Justicia desglosa en 5 formalidades. Yo agregaré una sexta. ¿Cuáles son estas 5 formalidades? No las repetiré tan a fondo, el doctor Ángel ya brillantemente las ha desarrollado. La primera es notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias. Segundo, el derecho a la prueba. Tercero, el derecho al alegato, que es un contradictorio básico. Cuarto, el derecho a una resolución que dirime el conflicto. Y quinto, el derecho al disenso, a la impugnación o al recurso. Yo he sostenido que a la luz de esta moderna neoconstitucionalidad en la que nos encontramos, ergo la aplicación de derechos humanos en el ámbito jurídico mexicano, creo que una sexta formalidad esencial de todo procedimiento debe ser el cumplimiento de la sentencia. Es decir, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de la Corte Mexicana, nos hacen ver que de nada serviría un proceso si no se lleva a cabo la materialización de esa sentencia. Así que serán 6 las formalidades, repito, entendidas como requisitos mínimos de validez para todo proceso o para todo procedimiento, sin importar la materia, civil, penal, mercantil, laboral, administrativo o amparo. En todo debe haber notificación, prueba, alegato, sentencia, recurso y ejecución de las sentencias. El cumplimiento de estos 6 requisitos, de estas 6 formalidades, como ya se dijo en esta mesa, da como resultado la observancia, el cumplimiento del derecho humano al debido proceso legal. Como dice la Suprema Corte en su jurisprudencia, al núcleo duro del debido proceso legal. ¿Qué significa esto? El debido proceso legal es un derecho humano que tiene 2 contenidos, 2 núcleos, un núcleo duro y un núcleo especial. Se ocupa la expresión núcleo duro porque hace referencia a que es común a todas las materias. Es un contenido único, un contenido unívoco que debe aplicarse en cualquier materia. ¿Cuál es este núcleo duro? Pétreo, férreo, inmutable, que no cambia, común a todas las materias, son estas 6 formalidades. Notificación, prueba, alegato, sentencia, recurso y ejecución. Es el núcleo duro, común a todas las materias. Y un núcleo especial, al cual no haré referencia, no es la materia el día de hoy, pero son un elenco de protecciones o prerrogativas adicionales cuando una persona enfrenta al jus puniendi estatal. Estas, queridos amigos, son las formalidades esenciales del procedimiento. Requisitos mínimos, insoslayables para la validez de todo procedimiento. ¿Qué son entonces los formalismos procesales? Bien, los formalismos procesales, bajo esa expresión conocemos a un fenómeno cognitivo. Esto es, cuando el aplicador del derecho, entiendes, el juzgador, al momento de interpretar las normas jurídicas que rigen su proceder, lo hace de manera literal, lo hace de manera rigorista, aplica la ley al calce estricto de la letra de la ley. Esto es, no toma en cuenta factores o contextos de la propia norma, sus finalidades, las problemáticas. Esto es, incurre una interpretación limitada de la propia ley, lo que genera un obstáculo, lo que genera un factor impeditivo para las personas para acceder a la justicia. Por lo tanto,
No se trata, queridos amigos, de obviar indiscriminadamente o irreflexivamente la ley y sus presupuestos. Está prohibido. Hay que acatar los presupuestos, hay que acatar los requisitos. El tema es que esos requisitos deben ser interpretados de manera flexible y una interpretación conforme que garantice el acceso a la justicia, que los requisitos no se conviertan en obstáculos para el acceso a la justicia de los gobernados. El operador jurídico debe de comprender cuál es la función de la norma, cuál es la finalidad de la norma, qué objeto busca la norma y desde luego aplicarla sin menoscabo a la sustancia del litigio. En suma, yo lo concluyo de la siguiente manera. La diferencia entre una formalidad esencial de procedimiento y un formalismo jurídico lo entiendo de la siguiente manera. Uno, es un requisito de validez para el proceso. El segundo es un acto de cognición del juez. Es un acto de aplicación de la norma que favorezca, que permita ese acceso a la justicia. Una tesis, amigos queridos, que les recomiendo su lectura para tratar de distinguir un poco estos conceptos, es la tesis con registro 2.019.394. Repito, 2.019.394, de rubro tutela judicial efectiva, su relación con los formalismos procesales. Solamente llamo su atención que, como el doctor Martínez Bastida lo había señalado, ya el artículo 17 de la Constitución nos dice, frente a un formalismo judicial, debe siempre preferirse el acceso a la justicia, la tutela judicial de fondo. Es un principio de mayor beneficio. Muchas gracias, doctor Fernández Ceballos. Al contrario, muchísimas gracias a ti, mi estimado José Díaz de León, y en el mismo sentido, creo que, doctor Eduardo Martínez Bastida, mi estimado Eduardo, ¿quisieras hacer alguna aportación al respecto? Claro que sí. Y es que se ha señalado muy puntual, muy científicamente las diferencias entre ambos conceptos. En ese sentido, para no caer en formalismos innecesarios y repeticiones que van contra un principio de economía procesal, yo quiero comentarles un caso práctico de materia de ejecución en donde me parece que se confunde estas dos instituciones, formalidad con formalismos. Se solicita en X entidad federativa cuyo nombre inicia con S y luego sigue una I y luego sigue una N, ustedes ya determinarán cuál pudiera ser, un beneficio de una libertad condicionada, artículo 137 de la Ley Nacional de Ejecución. Se cumplen los requisitos que señala la norma y el juzgador, al terminar la audiencia, señala, niego el beneficio. ¿Por qué? Porque el cumplimiento del plan de actividades solo me indica el centro penitenciario que se cumplieron las actividades satisfactoriamente, pero no me señala cuáles son las actividades que llevó a cabo la persona privada de su libertad. Por ende, con ese primer argumento, niego el beneficio. Esto totalmente no es una formalidad, es un formalismo. ¿Por qué? Porque se actúa discrecionalmente, se excede en el ámbito de la arbitrariedad. El formalismo lo que trata es de limitar la arbitrariedad y la formalidad, la formalidad, y el formalismo lo que está haciendo es desarrollar una arbitrariedad. En primer lugar, podríamos decirle al juzgador penal federal de esta entidad federativa, en términos del artículo 122 de la Ley Nacional de Ejecución, si a él la prueba le parecía imperfecta, él tiene facultades para solicitar pruebas, como decíamos en el sistema anterior, para mejor proveer, porque la Ley Nacional de Ejecución tiene características diversas al Código Nacional de Procedimientos Penales y solo hay aplicación supletoria en aquello que no está expresamente regulado en términos de lo que señala el propio artículo 9 de la citada normatividad. Entonces, si a criterio del juzgador el documento era defectuoso, él tenía toda posibilidad de solicitar el documento que tuviera las actividades desglosadas de minuto a minuto, de segundo a segundo, para poder consagrar este beneficio. Segundo, es claro que esta determinación es contraria a las reglas de Tokio, que me parece el juzgador desconoce totalmente. Pero aquí viene otra cuestión.
Artículo 23, fracción tercera de la Ley Nacional de Ejecución, contempla una figura que nosotros conocemos como la carga dinámica de la prueba, impensable en el proceso acusatorio oral, porque el 130 del Código Nacional nos señala quién tiene la carga de la prueba, el órgano de la acusación. Acá no la tiene el órgano de la acusación, técnicamente la tiene el peticionario de la acción que estamos deduciendo ante el juzgador de ejecución. Pero en términos del 23, fracción tercera, hay carga dinámica de prueba y es el agente del Ministerio Público, al estar en posibilidad de mejor proveer ese acercamiento, de tener un mejor acercamiento de los documentos, quien los puede también solicitar. Fíjense cómo se van cuestionando muchos aspectos en este asunto. En primer lugar, no hay carga dinámica de prueba que haya respetado el juzgador. En segundo lugar, el juzgador tenía la posibilidad de requerir documentos y no lo hace. Y tercero, esta persona privada de su libertad fue sentenciada en una corte norteamericana, se le trasladó a México para que compurgara su pena. El delito por el cual se le sentenció en la corte californiana fue conspiración. El juzgador dice, y aunado a todo lo anterior, a mi criterio, la conspiración es delincuencia organizada. Y en ese sentido, no hay lugar porque hay prohibición expresa del artículo 137 de otorgarle estos beneficios a esta persona porque está sentenciada por delincuencia organizada. Clarísimo que el juzgador vulnera el artículo 25, fracción segunda de la Ley Nacional de Ejecución, que contempla la invariabilidad de la cosa juzgada. Así como hablábamos en sistema acusatorio de presunción de inocencia, acá lo que tenemos que privilegiar es la invariabilidad de la cosa juzgada. Al juzgador vulneró totalmente esta institución. La persona privada de su libertad en un primer momento llega a la entidad federativa de Guanajuato y por estar cerca de su familia solicita se le traslade a aquella entidad federativa que, les reitero, inicia SIN para los efectos de compurgar su pena. Y al juzgador se le olvidó lo que mandata el artículo 18, párrafo octavo de la Constitución, que prohíbe expresamente, como beneficio de delincuencia organizada, solicitar el traslado a una persona sentenciada por este delito. Fíjense cómo modificó todo. Y aquí de lo que estamos hablando entonces es precisamente de una característica que tiene que ver con ¿qué? Con un formalismo, porque lo que hizo el juzgador, además de torcer la norma, fue aplicarla formalistamente, porque en primer lugar, la norma en ningún momento nos exige que se establezca minuto a minuto la actividad del sentenciado al interior del centro penitenciario, solo que nos indique que se cumplió o que no se cumplió. Máxime, que conforme lo señala también el propio dispositivo 120 en relación al 126, podemos, al momento en que se lleva a cabo la admisión o exclusión de medios de prueba, se aplica supletoriamente el nacional 346, 345. Podemos llevar a cabo acuerdos probatorios que celebraron las partes, sustentados en antecedentes de investigación y acá sustentados en constancias que fueron totalmente vulnerados por el juzgador. Este caso práctico, a mí me parece, nos deja muy en claro la diferencia entre una cuestión y otra, porque reitero, explicitar lo que de manera magistral ya han hecho el doctor Díaz de León y mi amigo, el maestro, el juez, a la Cámara Tristain, me parece que es innecesario, pero que sí podamos observar que en lo pragmático, el derecho a la tutela judicial efectiva, el juez Aarón Cámara Tristain tiene una frase, es un poema, me gusta cuando él dice, nos está explicando algo en clases y dice, esto es un poema, y es cierto, es un poema. El reto, y ese es el reto real, estimadas y estimados amigos que nos escuchan, amigas que nos escuchan, es materializar este derecho y que no quede simplemente en una expresión poética, sino en acciones reales, y para lo cual también, y hay que decirlo, y este es un tema que siempre ha manejado muy bien el maestro y juez Cámara Tristain, cuando solicitamos en amparo, solicitamos la protección de la justicia federal, pero cuando pedimos la reparación, la restauración y la sanción al funcionario que ha violado derechos fundamentales. Y ahí somos omisos, y ahí tenemos que ir cambiando paradigmas. En ese sentido, de parte de un servidor en este momento, es cuanto, amigos, amigas que nos escuchan, amigos panelistas, doctor Fernández de Ceballos. Mi estimado Eduardo, doctor Martínez Bastida, muchas gracias por esa participación y por compartir ese caso práctico que ilustra bastante bien, ¿no? lo que estamos analizando. Hemos referido ese tercer párrafo del artículo 17 constitucional que, bueno,
el texto señala que siempre que no se afecte la igualdad entre las partes, el debido proceso u otros derechos en los juicios o procedimientos seguidos en forma de juicio, las autoridades deberán privilegiar la solución de conflictos sobre los formalismos procedimentales. Maestro Cámara, mi estimado Aarón, ¿qué alcance tiene este tercer párrafo del artículo 17 constitucional, desde luego referido a esta tutela judicial efectiva? No se escucha, perdón, Aarón. Ya, ¿verdad? Muchísimas gracias, ofrezco una disculpa. Bueno, mi querido doctor, primero que nada, muchísimas gracias por hacer este tipo de planteamientos. Este tipo de preguntas deben de hacerse de manera constante en el entorno de la comunidad jurídica porque la verdad es que me parece se subestimó de fondo la esencia, la génesis, la naturaleza de esta reforma constitucional al imperativo 17 que cobró vigencia desde el año 2017. Hoy es 2021, vamos para 2022. Y me parece que sigue sin consolidarse. Yo voy a contarte una experiencia como parteaguas para mi intervención, querido doctor, amigos. Cuando cobró vigencia esta reforma, yo recuerdo que antes, al principio, los jueces de control en el sistema acusatorio, pues teníamos que transcribir las resoluciones de control de detención, luego las de... que ya al final se terminó otra vez por decir que hay que transcribirlas, ¿no? Al final así se definió de vinculación a proceso, etcétera. Yo les voy a ser francos, desde hace tiempo, no obstante, esa era la regla general, yo no lo hacía. Yo concebía esta perspectiva que a la postre en jurisprudencia determinó el Poder Judicial Federal en el sentido de que pues ya están los registros de audio y video y me parece que es más bien una adaptación al avance tecnológico que tenemos que aprender a asimilar también. Pero bueno, tal parece que de pronto se olvidó este tema y hoy en día pues ya han resuelto que se tienen que volver a transcribir, pero recuerdo que un cúmulo de juristas, en su gran mayoría desde la perspectiva del órgano jurisdiccional, como que, miren, con esto ya no se van a tener que transcribir las resoluciones. Es que no tiene nada que ver este imperativo y su reforma con esa forma de interpretarle, ¿no? O sea, tan limitada. La verdad es que me parece que es una de las reformas más importantes que ha cobrado vigencia nuestra Constitución durante mucho tiempo, tan importante como la reforma del artículo primero constitucional en materia de derechos humanos, tan importante, no menos importante por lo menos. Y esto es así porque se consultó en estos diálogos por la justicia cotidiana a un sector plural absolutamente, a la sociedad, instituciones educativas, litigantes, servidores públicos, etcétera, etcétera. Se acudió a fuentes de derecho comparado para hacer este ejercicio de cambio de ese imperativo constitucional. Y bueno, se arribó a conclusiones bien importantes, ¿no? Que predomina en nuestro país la percepción de que la justicia funciona mal, así de simple y sencillo, ¿sí? Que además hay problemas que derivan en que no se perciba que realmente hay impartición de justicia, sino que la percepción es de desigualdad y de injusticia. Esto fue lo que derivó de esos diálogos de confianza. Se identificó que de pronto se confundía la aplicación de las normas con la impartición de justicia. Esto, por supuesto, como corolario, causaba insatisfacción y frustración en las personas. Incluso, mi querido doctor, desde el lenguaje mismo, me voy a atrever a decir algo. Aquí se vale porque es un ejercicio, ¿verdad?, técnico entre abogados. Y no solo eso, me parece que también habrá personas que no saben de derecho y creo que en algún momento también los juristas debemos de aprender a cambiar la forma en que hablamos. En España, nunca se va a olvidar cómo la Real Academia le dijo a los jueces penales: jueces, tienen que acercarse cada vez más al lenguaje de la calle. Esto es cierto y no vemos que cobre vigencia en el entorno de las audiencias, porque al final los principales destinatarios del procedimiento de la administración de justicia pues son ciudadanos comunes que poco saben de esto. Hablar de acceso a la justicia, tutela judicial efectiva, es también hablar de que ellos tienen que comprender todo lo que sucede en una audiencia, en el procedimiento, qué es lo que pueden hacer y no en su propio lenguaje, y por ende tenemos que hacer un sobreesfuerzo para hablarles como ellos pueden entender. De hecho, de no ser así, no solo se les afecta a ellos y a su acceso a la justicia y la tutela judicial efectiva, sino también se afecta a la publicidad. Muchas veces las personas que van a ver las audiencias no entienden qué es lo que pasa, y así nos sirve ese método, esa garantía de control del ámbito de la administración de justicia a través del colectivo social. Bueno, fueron varias
conclusiones, se arribó a la conclusión también de que hay una cultura absolutamente procesalista y que por lo tanto esto da lugar a que se deje de pronto de un lado la litis planteada, la solución del conflicto, esos seres humanos titulares de los derechos sustantivos, y que de pronto nos concentremos más en los formalismos, no en formalidades esenciales del procedimiento. Y este me parece que es el craso error. Esto tiene una relación muy importante, mis queridos amigos, con lo dispuesto por el artículo 97 del Código Nacional de Procedimientos Penales, para aprender a diferenciar la ilicitud de la ilegalidad, ¿no? Cuando hay violaciones a derechos fundamentales, todo es nulidad. Nada se puede regularizar, convalidar. En cambio, cuando se trata de afectación de derechos procesales, siempre y cuando no subyazca debajo de ello un derecho fundamental, ahí la idea es diferente. La idea no es nulificar de primera mano, la idea es sanear, la idea es convalidar, haz lo que no hiciste, ¿sí? Quizás un problema de incorporación de una prueba, ¿por qué tendría que estar por encima de una prueba que es lícita y obtenida sin violación a derechos fundamentales? Entonces se detectaron estas cosas y se concluyó que había excesivas formalidades previstas en la legislación, pero además también la inadecuada interpretación y aplicación de las normas por los operadores del sistema de justicia. Nos lo está diciendo el constituyente. Es algo que no podemos soslayar, me parece que va muchísimo más allá de esta primera interpretación que yo les advertía, y es allá donde debemos de saber identificar esencialmente una formalidad, valga la redundancia, que sea esencial y no una simple formalidad que muchas veces puede dejar de aplicarse facilitando el procedimiento y nada pasa, a nadie se afecta de fondo. Como estas normas que exigen innecesarios e irrazonables formalismos afectan la tutela judicial efectiva porque imponen requisitos que obstaculizan el acceso a la justicia, pues la idea fue cambiar este panorama a través de la reforma que tú bien nos compartiste, mi querido amigo, y leíste, en donde siempre y cuando no se afecte la igualdad entre las partes, el debido proceso y otros derechos en todas las audiencias que se lleven a manera de juicio, tiene que prevalecer, por supuesto, la solución del conflicto por encima de los formalismos. El constituyente adoptó diversos principios acudiendo a fuentes de derecho comparado. Y en esta reforma, aunque no lo diga la Constitución, de ahí la importancia de dar seguimiento al espíritu legislador, pues se precisó o se adoptó en México el principio en todos los procedimientos de cualquier materia, principio de simplificación, uniformidad, eficacia, y se arribó a la conclusión, tanto desde nuestra Suprema Corte como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de que no es posible sacrificar la justicia por la sola omisión de formalidades del procedimiento. En ese orden de consideraciones, además, también se adoptaron principios como el de simplificación de trámites, economía procesal y ausencia de formalismos. Entonces, en este sentido, aquí está puesto a relieve en esta reforma. Tenemos una gran oportunidad los operadores jurídicos para arribar a interpretaciones mediante las cuales se haga prevalecer el derecho sustantivo de las personas, ¿sí? Por encima del procedimiento, porque aquí se nos indica cabalmente lo que se dijo anteriormente, que el procedimiento es un instrumento en su esencia para facilitar la aplicación del derecho sustantivo. O sea, no es que no sea importante el procedimiento, pero so pena de normas procesales que no sean esenciales, no pueden sacrificarse los derechos humanos, los derechos fundamentales, de manera tal que yo retomo lo que decían hace un momento. Me parece que debemos ser muy conscientes de esto, porque voy a decir un dato que es un poco triste, mis queridos amigos, en tratándose de la violación a derechos fundamentales en nuestro país, que tiene todo que ver con esto, porque cuando se hace una interpretación incorrecta de esto que estamos tratando de discernir, pues lo único que se afecta son los derechos fundamentales de los principales destinatarios del drama penal. En México sí se violan derechos fundamentales, tenemos que empezar por reconocer nuestros errores. Yo lo digo desde un plano de servidor público, pero quiero decirlo más allá de la politización, ¿sí? Por ser democrático con la sociedad, sí se violan a diario. ¿Y qué es lo que pasa? Que no se castigan y menos aún se reparan. Tenemos 3 vías de control de la constitucionalidad y convencionalidad, 2 judiciales y una no judicial. Jueces de control por primera disposición de enjuiciamiento o ejecución hasta del sistema tradicional, ¿sí? Y otra que es por el Poder Judicial Federal vía amparo. Y tenemos la no judicial, que son las comisiones de derechos humanos de cada entidad o de la federación. Pues me entristece decirlo, pero quien más ha logrado en materia de cambiar la percepción o la arbitrariedad de las autoridades son las comisiones de derechos humanos, que son la vía no judicial. Ahí poco a poco, a través de sus recomendaciones, porque al final un juez resuelve, un juez de amparo resuelve, y cuando hemos visto que al declarar, por ejemplo, por vía de amparo un juez la violación a un derecho fundamental,
oficiosamente disponga de la apertura del procedimiento contenido en el artículo 1 constitucional, párrafo 3º. Ah, violaste un derecho fundamental, pues ahora vamos a prevenir, investigar, sancionar como efecto disuasorio de las conductas de los servidores públicos y a reparar de modo integral a quien le hayan violado sus derechos fundamentales, llámese imputado y llámese víctima. Pues para muestra un botón. En nuestro país no existe una cultura de la reparación del daño integral por cuanto hace a las víctimas, porque ya hablábamos de los imputados, ¿verdad? Pero ahí están las víctimas, en donde hoy en día todavía muchos órganos jurisdiccionales, si no es la gran mayoría, por indemnización por muerte, mis queridos amigos, consiguen $500,000, antes conseguían 50,000 pesos. Y tenían que acudir a la fuente civil por responsabilidad civil, objetiva, subjetiva, y entonces allá conseguían 5 o 6 millones de pesos. Ya el amparo en revisión 4646 del 2014 ha determinado que no por aplicación supletoria, pero por integración de la norma, el juez penal puede acudir a la legislación civil. ¿Para qué? Para evitarle a la víctima un desgaste de otro procedimiento ordinario en materia civil y poder aspirar a la reparación integral, que dicho sea de paso, no se logra ni siquiera en materia civil. Nos aproximamos más a la integralidad, porque si haya una muerte, consigues por indemnización solo por ese concepto 6 millones, pues no tiene nada que ver con el procedimiento penal, ¿verdad? Y esta orden está ya desde el 2015 en que se publicó ese criterio. Y si nos vamos más allá a la jurisprudencia de la Corte Interamericana, pues los montos se duplicarían, ¿no? Yo les preguntaría a ustedes cuánto vale la vida. Hay que respetar esas formalidades esenciales también desde la perspectiva de la víctima, ¿no? Para eso se reformó ese imperativo. Me parece que una de las más sublimes reformas en nuestro sistema. Gracias, doctor. Al contrario, muchas gracias. Y si me permites, lo mismo. Vuelvo en un momento más contigo, porque has sido tú un especial crítico de estos formalismos procesales, incluso en el ejercicio profesional. Esta pregunta se la quiero plantear a ambos, tanto a Eduardo Martínez Bastida como a Ángela Aarón Cámara. Hablando propiamente de estos formalismos procesales en relación a lo que dice el tercer párrafo del 17 constitucional, mencionado anteriormente, en relación con lo que dice la jurisprudencia y en relación con lo que hemos venido comentando. Dos casos en concreto. Uno, la figura de la ratificación de una denuncia. Uno, ¿en qué sentido? Que en el ejercicio profesional yo he visto, bueno, todos hemos visto, ministerios públicos que le exigen. En el ejercicio profesional me he topado contrapartes, defensores pidiendo que no se vincule a proceso porque no está ratificada una denuncia. Hablando de un mero formalismo metajurídico, ¿no? En nuestro proceso que no existe. Pero más aún, volviendo a estos formalismos procesales, los que dicen que saben, han señalado propiamente cuando hablan del artículo 376 del Código Nacional en estas técnicas de litigación de apoyo de memoria, evidenciar o superar contradicción, de solicitar una aclaración pertinente, diversas etapas que se tienen que cumplir. Acreditar, sentar las bases, correr traslado, pues respeta una contradicción, pero todas estas preguntas detonantes y cómo ejercer y demás, y diversos formalismos, donde ya mencionabas hace rato, Aarón, de que incluso pretenden invalidar la prueba si no se cumple a cabalidad uno a uno de estos pasos, ¿no? Entonces, ¿qué opinión les merecen estos formalismos que en la práctica se han venido desarrollando, que carecen de legalidad, pero que pueden reflejar, incluso pueden trascender a una sentencia? Comenzaríamos contigo, mi estimado Eduardo, doctor Martínez Bastida. ¿Qué opinión te merecen estos formalismos? Bueno, de entrada, el tema de la ratificación de una denuncia, el proceso penal es desformalizado. Tan es desformalizado que esos documentos de los que me estás hablando yo los puedo llevar en copia simple. Hace tiempo yo recuerdo un notario me dijo, a mí no me gusta lo que usted dice y lo que hacen ustedes los penalistas. ¿Y por qué? Lo que pasa es que nos quitaron mucho privilegio a los fedatarios públicos. Pues discúlpeme, es desformalizado el procedimiento. El hecho de que te exijan una ratificación y que además te digan, esa es causa para que no vincule a proceso, pues como por qué, ¿dónde estaría la nulidad del acto en términos del artículo 97 del Nacional? No hay por qué tener este requisito metanormativo, como lo decías. Me lleva mucho esta idea a cuando en el sistema tradicional íbamos de coadyuvantes del Ministerio Público
y llegábamos con el MP y le decíamos, pa' tu visto bueno, y le ponían, ¿se acuerdan? Un sellito, ponía un sellito y le decía, visto bueno del MP, requisito metanormativo, porque si el MP lo ponía o no, quien lo autorizaba era el juez en turno. ¿Sabe qué? Si usted tiene la calidad y usted es el coadyuvante del Ministerio Público. Es decir, seguimos haciendo lo que hacíamos en el pasado, tal vez en diversos momentos. Pedimos que cambiara todo para que cambiara nada. Ese es el escenario. Nos gusta la formalidad, nos gusta el ritualismo. Incluso Byung-Chul Han, un autor que tú y yo hemos comentado mucho y lo hemos comentado también con Aarón, no con el maestro Pepe Díaz de León, pero Byung-Chul Han en un texto, el penúltimo texto, se llama La desaparición de los rituales. Él analiza cómo el mundo está desapareciendo los rituales. Pero los abogados no nos gusta desaparecer el ritualismo, nos encanta el ritualismo. Incluso dije en una conferencia previa donde también compartí espacio con el amigo Cámara Tristán, pura faramaya, eso es lo que sí nos gusta. Según el célebre concepto de derecho de Luis Recasén Siches, el derecho es vida humana objetivada. Y si está desapareciendo en la vida el ritualismo, ¿por qué en derecho lo queremos seguir incorporando? Es decir, que los abogados vamos por un lado y la vida va por el otro, pero nos atrevemos a decir que regulamos la vida, que regulamos la sociedad, que resolvemos problemas de vida, cuando no entendemos cómo funciona la vida. Ahí está un gran problema con lo que doy respuesta a la primera interrogante. La segunda, hace muchos años, y creo que todas y todos los que nos están escuchando, aprendimos las técnicas de litigio oral. Y entonces Cal Western School of Law de San Diego, Ava Rolli y otras grandes instituciones nos dijeron en la capacitación, tiene que haber una serie de pasos para que usted incorpore el documento. Y entonces yo desde esos años, yo cuando voy a audiencia, así llevo mis documentos, todo, y llevo aquí mis pasos, ¿no? Yo los tomé desde esa vez y ahí voy, ¿no? 1, sentar bases. 2, solicítelo. 3, controle horizontal. 4, exhiba el documento al testigo. 5, que el testigo lo reconozca. 6, la publicidad en los medios informáticos de la sala de oralidad. 7, la información que va a proporcionar. Y 8, importantísimo, solicite que lo incorpore, porque si no lo solicita, no va a ser válido. Y entonces todos llegamos a las audiencias con nuestros documentos para lo que se va a leer, etcétera, etcétera. Y al menos yo llevo los pasos, porque yo te he dicho acá 8 pasos. El criterio de jurisprudencia 2019-123 me señala 5 pasos, pero hay juzgadores que dicen que son 12 pasos. Entonces, ¿qué podemos decir de todo esto? Que realmente le estamos dando mucho privilegio a la forma, pero estamos desdeñando el fondo. Porque ¿qué pasa si en realidad, y como sucede y nos percatamos todas y todos, viene un colega que es Nobel, que son sus primeras audiencias, y estamos escuchando que la persona está nerviosa y que se le ha olvidado un paso de estos? Ah, señoría, solicito en el alegato de clausura que no lo valores porque se le olvidó solicitar que se proyectara en la cámara de la sala de oralidad. ¿En serio por eso no tendrá validez? El juzgador ya escuchó la información y entonces vienen los términos del 380 en relación al 383. Lo único que tienes que hacer es que lea el órgano de prueba la totalidad o parcialidad del documento para que se tenga por incorporada la información. Y ese es el tema, que se incorpore la información, no que se incorpore el documento, porque el documento realmente es lo menos importante, sino la información que se ha emitido en esa sala de oralidad. Sucede igual con lo que tú me dices en términos del 376, las lecturas para evidenciar, superar, pedir aclaraciones pertinentes. Todo eso se ve muy lindo a nivel de concurso, a nivel de actividad académica, porque sí es importante que la persona aprenda a hacerlo, en razón de que yo no sé cuál va a ser el criterio del órgano jurisdiccional. Yo no sé si él va a pedirme, no, es que es la 2019-123, o son los 8 pasos que dice Bastida en sus clases. Yo no lo sé. O son los 12 pasos que maneja fulano de tal en sus clases. Según eso, iremos allí indicando cuáles son los lineamientos. Pero no obstante, clarísimo aquí, caso Pueblo Indígena Chucurú contra Brasil,
tiene el mismo contenido del párrafo tercero del 17 constitucional. Jurisprudencia de Corte Interamericana de Derechos Humanos. Estamos vulnerando la igualdad, el debido proceso, al dejar de lado estos pasos. A mí me parece que no. Ya pasamos por una etapa intermedia y esa etapa intermedia fue un filtro y ahí lo que te indican es que de entrada la prueba es lícita. Ya la conocen las partes porque hubo un descubrimiento en términos del diverso dispositivo que es el 337. Si ya la conocen las partes y es lícita, ¿para qué realmente tenemos que hacer todos estos pasos? Sentar bases solo es precisar el origen del documento y las características que tiene. Ya las sabemos todos. Lo que sí, y que me parece es lo que tú decías, Pepe, hace unos minutos, tendrá que haber un control horizontal para correr traslados. ¿Por qué? Porque eso respeta un derecho, que es la contradicción. Y a partir de ahí, lo que vamos a privilegiar es la lealtad. Eso es el punto importante, es la lealtad, no tiene por qué haber más. Reitero, y con esto termino la idea, 105 de la Ley Nacional de Ejecución, un tema que incluso platiqué en su momento con el juez Cámara Tristain, por un artículo que va a salir en breve. Yo le decía, oye, en términos del 376, a tu criterio, tengo que ofertar la sentencia de primera instancia, de segunda instancia, el auto que declara firmeza, para poder llevar a cabo un ejercicio del 376. Claro que no. ¿Por qué? Porque no son pruebas de las partes, sino ya son pruebas del proceso. ¿Para qué tienes que ofertar eso? Porque hay juzgadores que te dicen, es que usted no la ofertó, ¿cómo la va a utilizar? Pues porque es prueba de dónde cree, del proceso. Y entonces si la víctima que de la que hablaba el juez Cámara hace unos minutos me dice, es que a mí la sentencia me condenó a pagar daños por estas lesiones, ¿está usted segura? Sí. Usted conoce la sentencia se la explicó su defensor, entonces empieza a sentar una serie de bases. ¿Para qué? La sentencia, claro que se la notificaron, porque al grado tal se la notificaron que ya pretende ejecutarla allá con el juzgador que lleva ese apelativo de ejecución. Entonces, si ya la conoces, señoría, pues en un control horizontal le pongo a la vista la sentencia que obra en términos del 105 fracciones 1, 2 y 3 de la carpeta de ejecución a la persona para los efectos de ¿qué? De evidenciar una contradicción. ¿Es esta la sentencia? ¿Esta la que le notificaron? Sí. Por favor, mire, lea lo que está subrayadito ahí. Que me condenaron por lesiones en el ojo y usted dice que es en la boca, en el cuello, en el estómago y en el dedo gordo del pie izquierdo. Pues ahí no está. Entonces, ahí es donde tenemos que ir generando esta desformalización, porque al final del día, que me consuma yo horas, minutos y segundos en llevar a cabo una actuación litigiosa en este sentido, en nada va a abonar a la solución de la controversia. En lo que va a abonar es la calidad de la información que nosotros proporcionemos al juez. Y eso es, me parece, el punto primordial de estas técnicas de litigación, de esta falta de comprensión de nosotros, los postulantes, de los involucrados en el drama penal, de llevar a cabo actuaciones desformalizadas, porque al final del día es cierto, no solo hay una deficiencia a nivel jurisdiccional, la deficiencia la damos nosotros porque tenemos el prius y dice el juez, oye, ¿sabes qué? Este es deficiente, ¿yo por qué me tengo que esforzar si viene a que hagamos exactamente lo mismo? En la famosa frase de Byung Chul Han, que es el infierno de lo mismo, no todos los días lo mismo y hacemos lo mismo, y viene otro que me hizo otra cosa, bueno, ya me coloca en un criterio diferente con el cual yo le tengo que en congruencia resolver. Pero llevamos lo mismo porque nos gusta, porque nos es fácil, y se nos olvida que hay, como dice Byung Chul Han, una desaparición del ritualismo. De mi parte, en este momento, querido amigo, es todo. Muchísimas gracias, mi estimado Eduardo. Y bueno, si me permitieran una acotación, yo creo que el grandísimo problema que seguimos teniendo es que se nos olvida que quien va a juzgar es un perito en derecho, no pares, no ciudadanos. Y yo creo que para eso, todas estas técnicas de litigación, de no hacerlo una forma tan abierta, ¿no? Y entonces ante no recuerdo, ¿qué le serviría para acordarse? Yo creo que mientras que no superemos estos lastres, por lo menos permitir incluso en interrogatorios directos para la aplicación de una técnica de estas de litigación, lo que se permitieran preguntas cerradas, ¿no? Preguntas sugestivas, porque de otra forma, no recuerdo, bueno, pero usted rindió
una entrevista, ¿cierto? A objeción, señoría, es sugestiva. Al lugar, reformule. Y entonces, ¿qué? Nos privamos de introducir o incorporar una información nada más por la falta de técnica no regulada jurídicamente, me parece muy, muy grave para fines del proceso. En el mismo sentido, mi estimado Aarón, ¿qué opinión te merece en concreto? 376, tú has sido un especial crítico de esta materia en estos formalismos. Igual no se escucha. Muchísimas gracias, querido doctor. Solo me gustaría hacer una mención simple, muy concreta respecto de esto, del primer tópico del cual hablaban de ratificar una denuncia. Más allá de esto, estamos tan, como decía esta cita que hizo Eduardo Martínez Bastida, algún día también se la escuché a Jorge Arturo Gutiérrez Muñoz, ¿no? El gatopardismo de cambiar todo para que nada cambie. Fíjense, hay cosas más preocupantes, más allá de ratificar una denuncia, que dicho sea de paso, ya desde sí constituye un obstáculo para el acceso a la justicia, por supuesto, totalmente apartado de la razón. Hay cosas que me preocupan muchísimo más en este nivel, ¿no? En nivel ministerial, porque al final todavía siguen ocurriendo situaciones sobre las cuales yo he estado tratando de insistir en el ámbito de la academia y no cambian porque la idiosincrasia, bien decía Albert Einstein que es más fácil desintegrar un átomo que un prejuicio. Y fíjate, sigue pasando lo mismo en las agencias del Ministerio Público. En las agencias del Ministerio Público toman las entrevistas y empiezan a desnaturalizar la información probatoria desde el momento en que una persona se sienta ahí y no plasman lo que ellos dicen, sino plasman lo que entiende y quiere entender el escribano, el secretario oficial, el agente del Ministerio Público. Por eso todos hablan con tecnicismos, por eso todos dicen que al tenerlo a la vista lo reconozco sin temor a equivocarme, tal. Y entonces, ¿qué pasa? Desnaturalizan la esencia de la prueba que nos sirve para irla percibiendo desde la epistemología, porque hay muchos que dicen que esto de la psicología del testimonio y del control científico de la prueba pericial aplica hasta juicio. Perdón, con todo respeto, me parece tristísima esta percepción, porque al final, desde que se produce información probatoria, estos son los niveles de control de la misma, para advertir si hay o no fiabilidad, claro, de acuerdo al estándar que amerita cada momento procesal. Y fíjate, yo siempre he insistido en algo, mi querido doctor, amigos, en el sentido de que ¿cuál sería el problema de que un abogado, cuando le hablan rápido para acudir a un procedimiento penal por tener detenida a una persona, llegue a la agencia, porque muchas veces llegan antes de que se produzcan los primeros registros, y más allá del trato hostil, ¿qué problema habría porque pudiera presenciar las entrevistas de víctimas, testigos, primeros respondientes? Porque siempre se ha hecho en una oficinita a solas por parte de la gente del Ministerio Público. Y ya desde ahí empezamos con las vicisitudes de violación del derecho de defensa y contradicción. Este sistema está hecho para que las entrevistas se graben. Por lo menos si no se graban, esa sería una forma de control. Siempre lo he dicho, hay fundamento, artículo 117, fracción tercera. El abogado debe de estar presente en todas las diligencias y audiencias previstas por la ley. Entonces tiene derecho a estar ahí. Es algo que no ocurre. Hay que cambiar la idiosincrasia más allá de la forma. Por ejemplo, un gran problema que yo veo es que las investigaciones iniciales sin detenido duran todavía meses y hasta años. Y no se ha entendido que ya no es el sistema tradicional en donde el Ministerio Público ya tenía que llevar el cuerpo, acreditar el cuerpo del delito y la probable responsabilidad, porque ese era el estándar de un auto de vinculación. Aquí no, aquí se investiga poco. ¿Para qué? Para llevar al estándar de suposición de un hecho señalado en la ley como delito y la probable responsabilidad. Entonces, las investigaciones tendrían que ser muy breves, muy cortas. Y además, más allá de que te exijan ratificar ese escrito, hay que tener mucho cuidado. No le lleven toda la información al órgano ministerial. También hay otro problema, las investigaciones sin detenido no avanzan si no es que se mueve la víctima, su asesor, su representante, etcétera, etcétera. Y el imperativo 21 constitucional es muy claro, el órgano persecutor, el investigador es el Ministerio Público. Entonces, esos son las cuestiones más importantes que me pareció importante mencionar al respecto. La Torre de Babel, la otra problemática, ¿no? Un código único que se hizo, ¿para qué? Para que todos actuemos procesalmente hablando igual, desde cada rincón del país. Pues parece que conseguimos lo contrario. Creo que estábamos mejor cuando cada quien tenía su código procesal, porque más o menos los entornos procesales, pues, estaban más habituados a ellos, ¿no? Ahora resulta que, no obstante una prueba sea auténtica, obtenida sin violación a derechos fundamentales y dada cuenta su idoneidad y pertinencia, resultó útil, fue admitida, fue descubierta, resulta que estamos en juicio y por no saber sentar un defensor las bases,
que dicho sea de paso, insisto, en el código no hay una definición de qué es sentar las bases, ¿verdad? Pero ya tiene todas esas características. Los ministerios públicos se oponen porque de acuerdo a su concepto no son los pasos, los 12, los 8, los 4, los 6 que dice mi querido doctor Eduardo. Y entonces, si el juzgador compra esta vertiente en lugar de ser facilitador del procedimiento, como se insistió anteriormente en la reforma del artículo 17, lo único que hace es perjudicar a las partes, porque se ha visto reiteradamente que los ministerios públicos se oponen. Cuando se oponían con su servidor, por ejemplo, lo voy a decir, cuando se oponían, yo les decía a fiscales que no es solo que se oponga, su oposición debe sustentarla, es decir, exprese las razones de la misma. ¿Y por qué? Por el hecho de no sentar bases, se afectaría el derecho fundamental de la sociedad, de la víctima, de alguien. Porque si no se afecta ningún derecho fundamental, es un error su oposición. Usted debe de actuar conforme al principio de probidad, que significa rectitud, honestidad, integridad, de manera tal que esto es un reflejo de la idiosincrasia que se tiene en el órgano ministerial hoy en día. A un ministerio público, amigos, lo ven como bueno cuando gana juicios, pero ¿cuándo gana juicios? Cuando consigue condena. Y el Ministerio Público no fue concebido para eso. El Ministerio Público se concibió desde la Alemania civilística del siglo XVIII como un órgano neutral. Así de imparcial como es un juez, tendría que ser el Ministerio Público, porque al final él averigua la realidad. Por eso desde la simple denominación del órgano persecutor de los delitos ya estamos mal, porque también tiene que proteger al inocente. E insisto, el inocente es esa persona que no cometió hecho delictivo alguno y que la están incriminando a la mala. Entonces, me parece que es increíble que en el sistema tradicional los abogados llevaran su USB, o su el USB ya en las últimas etapas, ¿verdad? Pero su disco, y ahí llevaban un video, ¿no? Lo ponían y todos veíamos la audiencia en la computadora del secretario de acuerdos, sin problema alguno. Y dada cuenta que hay un principio de progresividad de los derechos humanos, ahí está el acceso a la justicia, la ausencia de formalismos, pues resulta que ahora tiene que ser más difícil. Esto tiene una génesis bien importante, porque yo esto lo investigué a fondo, amigos, y hubo un debate antes de que se publicara el Código Nacional en su versión ya final de 2014. No iba a existir el testigo de acreditación, Había un grupo de los redactores que indicaban no es necesario y que todo se hiciera como bien nos lo dijo Eduardo Martínez Bastida. Y el otro grupo, lo digo con todo respeto, pero más como es que una vez escuché la expresión en Perú de la litigation, de la high school, algo así, con técnicas de otra idiosincrasia, pues vienen y dicen, no, sí, tiene que haberlo. Y entonces se nos olvida algo bien importante. Los titulares de los derechos sustantivos, ¿quiénes son? El imputado y la víctima. Fíjense, siempre he hecho un ejercicio. Si desapareces al defensor y desapareces al asesor jurídico, ya en juicio, con sus pruebas admitidas, el juez tendría que facilitar de sobremanera el tránsito de los medios de prueba hasta pasar a su ámbito cognoscitivo, porque ellos no saben de derecho, de formalismos, de técnica, y sin embargo son los titulares de los derechos sustantivos. Pero de pronto reaparecemos a los técnicos, al abogado, al defensor y al asesor jurídico, y todo tiene que ser complejo, todo tiene que ser difícil, todo tiene que ser enganche. Siempre he dicho que el procedimiento penal no es un concurso de habilidades técnicas, es un entorno para facilitar la aplicación del derecho sustantivo de esos seres humanos que lo único que quieren es que se solucione cabalmente su conflicto. Yo les exhortaría a los que nos están escuchando, amigos, solo vean y amigas las audiencias, cómo se llevan en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Absoluta ausencia de formalismos, ¿sí? Dejan preguntar sin tanta objeción y dejan que fluya la información cabalmente. Hay más probidad, claro, porque es un control internacional. Me parece que es un tema de conciencia. Tenemos que ser muy conscientes los operadores de que quienes subyacen debajo de esa problemática, antes del Código Penal, antes de la jurisprudencia de la Corte Interamericana y todo esto, son seres humanos. Seres humanos, ahí están, son titulares de esos derechos sustantivos y lo único que piden es acceso a la justicia, facilidad para tal efecto, no que les dificultemos el entorno. Yo creo que ahí urge una materia que regule o que se defina vía jurisprudencial, porque he visto órganos jurisdiccionales que por no sentar bien las bases un abogado, lejos de facilitar la incorporación de esa información auténtica y obtenida sin violación a derechos fundamentales, he escuchado que dicen, no pasa la prueba, eso no puede suceder. Ese juez sabe que a la postre eso va a provocar una reposición del procedimiento que ya dicho sea de paso afecta. Y aquí para culminar mi intervención voy a decir que esto no pasa a nivel ordinario nada más, también pasa en amparo. Yo siempre he criticado, y es parte de esa reforma al artículo 17 constitucional, que de pronto en el amparo se concreta en analizar cuestiones de forma. Pasan 6 meses, 8 meses, amparo solo para efectos.
para purgar los vicios formales y ya luego otros meses y ya le entramos al fondo. Eso no puede suceder. En esa exposición de motivos criticaron arduamente esa fórmula del juicio de amparo. Entonces, creo que estamos transitando hacia un nivel de comprensión, pero hoy más que nunca necesitamos ser capaces de desaprender para empezar a aprender mejores versiones del conocimiento y ser conscientes de los seres humanos del drama penal, ¿no? Muchas gracias, mi querido doctor. Al contrario, muchísimas gracias. Para tratar de cerrar esta idea, me gustaría que profundizáramos ahora, si me lo permiten, mi estimado tocayo, doctor Díaz de León, si nos pudieras explicar, hablando de mecanismos de protección a la tutela judicial, me gustaría si nos pudieras explicar en dos aspectos. Uno, ¿cuándo se materializa durante el proceso esta tutela judicial efectiva en términos amplios? Y sobre todo, en la etapa de investigación, cuando hablamos de impugnar las omisiones o negligencias del Ministerio Público como derecho de la víctima, ¿qué ocurre? ¿De qué manera se puede proteger esta tutela judicial efectiva ante estas omisiones o negligencias, ojo, respecto de la víctima, pero también respecto del imputado? Porque si bien es cierto, existen algunos criterios, existen algunas tesis donde nos hablan de que es efectivo ese recurso del artículo 258, también es cierto que uno de los principios de los recursos es la legalidad, y el 258 propiamente tutela los derechos de la víctima. Entonces, ¿de qué manera hacemos efectivo este derecho a una tutela judicial efectiva para ambas partes en el proceso penal? Por favor. Gracias, querido tocayo. Claro que sí. Pues por razón de tiempo, pues ya me concentraré únicamente, o trataré de ser lo más rápido posible, en mecanismos para tutelar, me quedo con esta última parte, tocayo, mecanismos para tutelar los derechos humanos tanto de la víctima como del ofendido en el acceso a la justicia. Para esto, muy brevemente, haré referencia a algunos criterios interpretativos más novedosos, más relevantes emitidos por los tribunales de la Federación. Como punto de partida, tocayo, me gustaría iniciar, queridos amigos que nos escuchan, amablemente señalar que en tratándose del derecho humano a la tutela judicial efectiva, existe un tratamiento constitucional igualitario de ese derecho. Esto es, la tutela del derecho a acceso a la justicia debe ser igual tanto para personas físicas como para personas jurídicas, lo cual implicará también que tendrá que ser igualitario tanto para el imputado como para la víctima. Esta tesis es la número de registro 2.004.618. Aquí una primera crítica. El artículo 258 únicamente hace referencia a la víctima como parte legítima para impulsarlo, no al imputado. De ahí que algunos tribunales de la Federación hagan una interpretación conforme y señalen que también el imputado tiene derecho o acceso a este recurso eficaz. Un segundo principio, en tratándose del imputado, hay otra multiplicidad de figuras que lo garantizan. Partamos de una premisa. Tenemos hoy en día la garantía de la defensa técnica y material, claro, bajo la supervisión del juez penal, quien ya puede analizar la capacidad del defensor, así como su desempeño en audiencia. ¿Cuál es este número de registro? Por favor, amigos, anótenlo. Es la tesis 2.021.099. 2.021.099, que por razón de tiempo obviaré la lectura de los rubros, pero hace referencia a que el juez debe implementar todas las medidas eficaces para garantizar que el derecho a la defensa sea técnica y sea material. Número 3, por lo tanto, existe la posibilidad de sustituir al defensor por su notoria incapacidad técnica operativa dentro de audiencia o establecer un defensor colaborador con él. ¿A qué criterio hago referencia? Anótenlo, al 2.021.097 también. 2.021.097. Ahora, en tratándose del juicio de amparo indirecto, que el doctor Ángel hace con referencia, evidentemente tiene muchas imperfecciones que hay que poco a poco ir depurando, me parece interesante ese criterio, que en tratándose del juicio de amparo indirecto, el juez de distrito de amparo, para garantizar la tutela judicial efectiva, debe nombrarle defensor en sede de amparo. Ya en el proceso de amparo es exigible, so pena de reposición de procedimiento, que no tenga defensor el quejoso privado de la libertad. ¿Qué número de registro es? El 2.020.495. 2.020.495.
495. Ahora, víctima, lo más relevante. Tenemos hoy en día el nuevo derecho humano a la asesoría técnica y material. Ojo, ya tenemos el derecho a la asesoría, claro, pero se somete al estándar. Bajo un principio de progresividad, ahora la asesoría debe de ser técnica y material. ¿De acuerdo? ¿Qué número de registro es? El 2.022.390. 2.022.390. ¿Qué significa esto? Bajo un principio de igualdad, también el asesor debe también tener toda la plena capacidad técnica operativa para representar y proteger los derechos humanos de la víctima. Claro, ojo con esto, no se agregó que el juez tenga posibilidad de supervisar y remover al asesor o nombrar un asesor colaborador. Eso no está plasmado. Pero creo que bajo un principio de igualdad y en aplicación extensiva de la tesis también pudiera hacerse, tanto para defensa como para víctima u ofendido. Siguiente, tenemos el derecho humano a la verdad. El acceso a una tutela judicial efectiva aparte, también el de garantizar a la víctima el derecho humano a la verdad, el cual, bueno, es de Rosenda Radilla Pacheco, que se ha señalado que el derecho humano a la verdad es darle a la víctima la posibilidad de intervenir activamente desde la investigación del hecho, durante todo el proceso y además, ojo, en la fase recursiva, ordinaria y extraordinaria. Entonces, el acceso a la justicia es antes, durante y después del proceso para el imputado y para la víctima. Siguiente, el derecho humano a la reparación del daño, que comulgo con mi amigo el doctor Ángel, que bueno, si bien es cierto existe, está positivizado, creo que estamos lejos todavía de alcanzar el estándar de integralidad que se exige, aunque tenemos buenos pasos, buenos ejemplos, aunque más aislados. Parece ser más la excepción de una buena tutela y la regla general parece ser no tanto ocuparnos sobre este tema. Pero bueno, un criterio que les voy a dar, amigos del INACIPE, es el 2.010.414. 2.010.414. Y finalmente, otras vertientes de tutela judicial efectiva. ¿Cómo garantizar otras vertientes? Les hago mención de la elaboración de sentencias y resoluciones complementarias en formato de fácil lectura. Un aspecto que las personas con discapacidad, por ejemplo, visual o auditiva, ya está empezando a garantizarse una tutela judicial en la elaboración de ese tipo de sentencias, ya considerada como una formalidad esencial del procedimiento y para algunos tribunales un derecho humano. Un debate importante al cual llamo a la comunidad INACIPE para poder participar. El número de tesis es la 2.022.698. 2.022.698. Otro rubro importante y olvidado, personas indígenas. ¿Cómo se garantiza su acceso a la justicia? Criterio de la Corte, 2.018.749. 2.018.749. El acceso a la justicia en personas indígenas, esto es para que haya una tutela judicial efectiva, hay que adoptar una perspectiva, ojo, multilingüe e intercultural, para garantizar a la persona indígena una tutela judicial efectiva. Repito la tesis, 2.018.749. Después tenemos el acceso a la justicia y la tutela judicial efectiva con la famosísima perspectiva de género. Tutela judicial efectiva basada en análisis de perspectiva de género, que como todos sabemos exige, entre otros aspectos, identificar situaciones de poder que por cuestión de género generan desequilibrio entre las partes de la controversia y además obligación de los jueces cuestionar los hechos y valorar las pruebas, desechando cualquier tipo de estereotipo o perjuicio de género. ¿Qué tesis me refiero? La 2.011.430. 2.011.430. Son algunos, ya por razón de tiempo, aquí concluyo, que sí me gustaría compartir evidentemente con ustedes, amigos del INACIPE, para que los tengan presentes. Muchas gracias, doctor. Mi estimado doctor Díaz de León, de verdad, muchas gracias por compartirnos todo este análisis. Enriquece a profundidad todo lo que hemos venido comentando sobre la tutela judicial efectiva. Y bueno, precisamente por razón de género, yo les pediría que nos compartieran sus conclusiones y para empezar, ya manera de reflexión final sobre lo que hemos venido analizando en esta charla,
Mi estimado Eduardo Martínez Bastida, doctor Martínez Bastida, ¿nos pudieras compartir alguna reflexión final para concluir? A mí me parece que lo importante de todo esto es que ubiquemos el momento histórico jurídico en que nos encontramos. Y el momento en que nos encontramos es el de un juez facilitador, no de un juez obstaculizador. Y eso nos va a permitir que al paso del tiempo se empiece a permear esta cultura de la tutela judicial efectiva. Me parece, así como lo comentaba hace unos minutos el doctor Díaz de León, hay muchos criterios y esos criterios hoy nos llevan a un parteaguas. Yo solo menciono uno que creo que es importantísimo en razón de esta tutela judicial efectiva, un mecanismo de protección en relación al propio artículo 258 del Nacional, que el registro es el 2023-367, cuyo rubro dice medidas de protección en favor de víctimas o ofendidos del delito previstas en el artículo 137 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Contra la omisión del Ministerio Público que las decretó de aplicarlas de forma efectiva, es innecesario agotar el recurso establecido en el 258 del mismo ordenamiento. Este criterio me parece que es un parteaguas, porque lo que nos está indicando es que si el Ministerio Público no obsequia medidas de protección a la víctima, tenemos que recurrir ante autoridad judicial en términos del 258. Y eso no se ve todos los días. ¿Por qué? Porque lo indicaste tú hace unos minutos, Pepe. Solo son abstenciones de investigar, determinaciones ministeriales. Pero hoy esto ha crecido. Incluso contra esta negligencia y omisión de establecer una medida de protección, tenemos que ir al 258, porque la tesis lo que nos dice es, hay una medida de protección, pero no está debidamente aplicada. Ahí sí vamos al amparo, pero si no se establece, y aquí es el tema. Por eso, ojalá todas y todos los órganos jurisdiccionales sean a futuro facilitadores y no obstaculizadores del proceso. Amigas, amigos, un agradecimiento por escucharnos. De parte de un servidor es todo. Muchas gracias, mi querido Eduardo. Y en el mismo sentido, maestro Cámara Tristán, Ángel Aarón, por favor, ¿nos pudieras compartir una reflexión final a manera de conclusión sobre todo sobre este tema que hemos venido analizando? Lo mismo, no sé. Claro que sí, doctor, por supuesto, sí, me pasó las 3 veces. Ahí los errores de la memoria, de la psicología del testimonio. ¿Ves por qué es importante? Bueno, a ver, mi querido doctor y queridos amigos, pues bien, yo solo quisiera, voy a ocupar solo 4 minutos para decir lo siguiente. Primero que nada, porque me parece que se solayó un poquito este rubro en tratándose del asesor jurídico, solo no hay que perder de vista que si ahora el debido proceso, formalidades esenciales, por ende ese acceso a la justicia, esa tutela judicial efectiva, es para 2 y no solo para 1, porque hemos comprendido ya más el desarrollo de la victimología, que es mucho más joven, viene técnicamente hablando del Holocausto a la fecha, ¿sí? Por eso nuestra mayor cultura garantista hacia los imputados, pero el debido proceso es para los 2. Hay que tener presente algo, que todavía hoy en día muchos subestiman el hecho que una audiencia se pueda llevar sin asesor jurídico. Tan es así que en el Código Nacional, artículo 57, se posibilita que en ausencia, excepcionalmente del asesor jurídico, puede representarle el Ministerio Público. Yo creo que ahí lo que hace falta es comprender o abrirnos más hacia la cultura províctima por una simple y sencilla razón. El fundamento de las obligaciones del asesor jurídico está dispuesto en el artículo 169 de la Ley General de Víctimas, ¿no? Competencia concurrente, y no hay problemas para todos. Y ahí se dispone en su fracción 9ª, si no mal recuerdo, 9ª, perdón por la imprecisión, que no solamente su obligación primaria es velar por los derechos fundamentales de la víctima, tiene una obligación secundaria que rompe con un paradigma en el sistema jurídico mexicano, y es que es el encargado de suplir las deficiencias en que incurra el órgano ministerial. O sea que este dogma de que el Ministerio Público es un órgano de estricto derecho al que no se le puede suplir deficiencia, adiós, ahí tiene su excepción. Para eso se creó el asesor jurídico, no solo para tutelar en abstracto, sino para suplir las deficiencias. Si no está el asesor jurídico, ¿quién suple sus deficiencias? Para mí no se puede. Para mí debe de haber necesariamente un asesor jurídico que comprenda cabalmente esta obligación. Bueno, dicho lo anterior, quisiera también pues llevar al colectivo de nuestros queridos amigos y amigas que ejercen esta noble profesión del derecho al entendimiento de que si bien el imputado se rige bajo la presunción de inocencia que implica verle, sentirle y tratarle como inocente desde su detención hasta que tenga una sentencia que le condene más allá de toda duda razonable,
Cuidado, porque muchos tenemos más cultura en este sentido y de pronto soslayamos que existe una víctima que tiene un plano simétrico con ese principio de presunción de inocencia. Está la buena fe de las víctimas, dispuesta en el artículo 5 de la Ley General de Víctimas, que implica que en el procedimiento al imputado lo vamos a ver siempre como inocente y a la víctima como víctima. Por supuesto, es una antítesis. Ya será en la medida de la incorporación de la información que el juez, más allá de su sistema de creencias, sus prejuicios, resuelva objetivamente con información probatoria, no espuria. Bueno, y finalmente voy a hacer una reflexión un poquito atípica, mi querido amigo, pero me parece que es necesaria, porque de esto nadie habla en el mundo del derecho, y la verdad es que he picado piedra desde hace muchos años en este sentido. Yo también trato de que el abogado desarrolle mucho sus competencias, no solo racionales, sino las emocionales, y la emocionalidad no tiene nada de malo. La emocionalidad es tener la capacidad de neutralizar tus emociones para que éstas no incapaciten tu razón. No es sentir mucho, la inteligencia emocional. Al contrario, es gestionar esas emociones para que no te enojes y resuelvas mal a propósito y digas allá la sala, y etcétera, etcétera, ¿no? Fíjense ustedes que, de acuerdo a la ciencia, casi siempre se nos dijo que existían 7 funciones mentales superiores. Fíjense qué importante, porque así nos enseñan el derecho. 1, la atención. 2, el aprendizaje. 3, la memoria. 4, el lenguaje, ¿no? 5, el pensamiento, las funciones ejecutivas, ¿no? Por ahí están ya todas, igual solo hay alguna, pero ¿qué es lo importante? Lo importante es que la ciencia desde hace 30 años nos dice algo diferente ahora. La ciencia es aceptada a nivel mundial, no es una ciencia ahí aislada. Que existen otras 3 funciones mentales superiores. Lo que pasa es que la ciencia antes no estudiaba los fenómenos internos del ser humano, porque decía, oye, pues tú no me puedes comprobar cómo te sientes, ¿verdad? De manera tal que ahora sí hay ciencia que lo puede hacer, neurociencias, mecánica cuántica, psicología experimental, etcétera. Se han determinado hace 30 años que existen 3 funciones mentales superiores adicionales: la espiritualidad, la conciencia y las emociones. Espiritualidad, conciencia y las emociones. Insisto, hace falta, si bien es entendido que el servidor público está para servir y no para oprimir, vamos a tener que empezar a capacitar al colectivo de servidores públicos y a quienes ejercen la abogacía para entender que tienen que desarrollar esas habilidades humanas, porque si no lo hacen, un litigante va a pensar primero en su prestigio y en sus honorarios antes del ser humano y el proyecto de vida y su dificultad. Y un órgano jurisdiccional va a pensar en sacar la chamba, en la estabilidad laboral, antes de pensar en la empatía que debe de tener hacia esos seres humanos que le toca juzgar, que dicho sea de paso no es algo sencillo. Entonces tenemos que aprender a controlar más las emociones, a ser más conscientes, y cuando consigamos un mejor equilibrio, créanme, vamos a tener jueces como a los que se aspira por regla general. Antes de ser juez, y yo diría antes de ser abogado en general, hay que ser un humanista. Esa sería mi conclusión. Solo, amigo, si me permites, eso solo se va a poder realizar entendiendo bien lo siguiente. Un día por ahí se me ocurrió subir una frase al Face. Dicen que luego uno es medio irreverente. No soy irreverente, soy consciente nada más. Y digo las cosas como tienen que decirse. Porque el primer paso para cambiar las cosas es admitir nuestros errores. Ya no hace falta enseñar tantos derechos humanos, ya basta de enseñar tanto y tanto. Está bien, hay que saberlos, hay que dominarlos, ¿sí? Pero lo que se hace falta es capacitar desde las universidades a las personas para que sepan defender los derechos humanos y no sea un poema el primero constitucional, párrafo 3º. Entonces mi conclusión es, no cualquiera puede ser un defensor de derechos humanos, por 3 aspectos: porque no cualquiera es más fuerte que sus miedos, porque no cualquiera está dispuesto a pensar más en los demás que en sí mismo, y porque menos aún estaría dispuesto a sufrir injusticias. Muchas gracias, mis queridos amigos, y al INACIPE. Mi estimado Aarón, muchísimas gracias. Muy interesante reflexión. Y bueno, en el mismo sentido, tocayo, doctor Díaz de León, ¿nos podías compartir alguna reflexión final a manera de conclusión sobre este tema? Tocayo, querido, 1 minuto únicamente. 2 palabras para concluir. 1, legitimación, y 2, jueces con contexto social. ¿Qué significa eso? A través de una tutela judicial efectiva, los órganos del Estado con jurisdicción se legitiman. Al desempeñar su función de manera efectiva, legitiman su existencia frente a la propia sociedad, lo que garantiza la vigencia del Estado de Derecho. Y número 2, jueces con contexto social. Como señalaba ya en la mesa por mis queridos panelistas, simplemente la conclusión es, efectivamente, los jueces deben ser también personas cercanas, humanas, empáticas,
no solamente con alguna de las partes, sino también con la sociedad misma, que espera de ellos la mejor función, la mejor decisión para garantizar una vida armónica y un estado de legalidad. Agradezco mucho al INACIPE. Doctor querido, como siempre, un placer estar contigo. Mis queridos amigos admirados, el doctor Eduardo, doctor Ángel, muchísimas gracias. Amigos del INACIPE, como siempre les dejo mi Twitter para que estemos en comunicación, JD16, @JD16 en Twitter, estoy a sus órdenes. Muchísimas gracias, fuerte abrazo a todos. Muchísimas gracias. Y bien, llegamos así al final de esta segunda mesa de análisis del Seminario Permanente de Derecho Procesal Penal del INACIPE. Nos despedimos agradeciendo la participación del doctor José Díaz de León, del doctor Eduardo Martínez Bastida, del maestro Ángel Aarón Cámara Tristán, por habernos compartido este brillante análisis sobre la tutela judicial efectiva. Y desde luego agradeciendo a todos y a todas ustedes, queridos amigos y amigas, por su amabilidad y la participación al habernos escuchado. Quedamos a sus órdenes, que tengan excelente tarde y nuevamente gracias. Agradecemos la participación del panel y la oportuna moderación del doctor José Fernández de Ceballos, a todas y todos nuestros espectadores que nos han acompañado, profundizando